¿Qué pasa cuando un país entero se sostiene con deuda? Y cuando el único pegamento que lo sostiene es el miedo. Bienvenido un miércoles más a Entre Fronteras. Pero hoy vamos a cambiar el mapa por el dial. Así que vamos a llamar a esto como Radio Alfond, un espacio sonoro que nos va a llevar directamente al centro, al corazón de Europa del Este. Al momento cuando los Balcanes ardieron entre política, orgullo y religión. Hoy vamos a hablar de las guerras en Yugoslavia y de cómo se desintegró un país que pretendía ser muchos al mismo tiempo. Así que ponte cómodo porque hoy empieza algo distinto. Esto es Radio Alfond. Imagina que estamos en un tren que atraviesa Europa en los años 80. A un lado, las fábricas de Alemania del Este, grises, rígidas, con ese aire de bloque soviético. Al otro, Italia, llena de Fiat, Vespa y moda colorida. Y justo en medio, un país que parecía sacado de otro mundo, Yugoslavia. Era socialista, sí, pero no era soviética. Tenía un aire propio, más abierto, más ambiguo, como si estuviera jugando un partido en el que podía cambiar de camiseta según le conviniera. Los turistas europeos del oeste podían ir de vacaciones a la costa dálmata, tomarse un vino barato con vistas al Adriático y al mismo tiempo los yugoslavos podían presumir de algo que pocos países comunistas tenían. Podían viajar sin tantas restricciones, ir a Alemania, a Francia o incluso a Estados Unidos. Yugoslavia era, para muchos, un país exótico dentro de Europa. Tenía playas, montañas, ciudades llenas de historia y sobre todo una mezcla cultural única. Ortodoxos, católicos, musulmanes, eslovenos, croatas, serbios, bosnios, macedonios, montenegrinos, todos conviviendo bajo la misma bandera, un cóctel explosivo que en aquel momento parecía equilibrado. Pero claro, la pregunta inevitable es, ¿cómo pasó de ser un destino turístico cool y un experimento socialista peculiar a convertirse en el escenario de la guerra más sangrienta en Europa desde la Segunda Guerra Mundial? La historia que vamos a recorrer en este podcast no es solo de batallas y acuerdos de paz, es también una historia de trenes que ya no circulan, de ciudades que aún muestran cicatrices, de pasaportes que eran casi un tesoro, y de líderes que mantuvieron el equilibrio hasta que todo se vino abajo. Hoy vamos a viajar juntos al corazón roto de Europa. Vamos a entender cómo se formó Yugoslavia, por qué se rompió, qué guerras nacieron de esa fractura y cómo, a pesar de todo, los Balcanes siguen siendo un lugar fascinante, lleno de vida y de historias que merecen ser contadas. Para entender el desastre de las guerras yugoslavas hay que empezar con un nombre propio: Josip Broz Tito. Tito fue mucho más que un presidente. Fue el pegamento que mantenía unido a ese puzzle imposible llamado Yugoslavia. Un país que, si lo miramos en el mapa, parecía casi un mini imperio austrohúngaro, reciclado. 6 repúblicas, 2 provincias autónomas, varias religiones, varias lenguas y muchas identidades distintas. Tito era carismático, astuto y además supo jugar sus cartas en plena Guerra Fría. Mientras otros países del este bailaban al ritmo que marcaba Moscú, Yugoslavia decidió ir por libre. No era ni de la Unión Soviética ni de Estados Unidos, para que me entendáis. Era del movimiento de países no alineados. Y eso le daba a Tito un aura casi de rockstar de la política internacional. De hecho, cuando murió en 1980, a su funeral acudieron líderes de medio planeta, desde Margaret Thatcher hasta Fidel Castro, pasando por la realeza europea. Aquello parecía más una cumbre mundial que un entierro.
Pero claro, cuando muere un líder tan personalista, queda un vacío enorme. Y eso fue lo que pasó tras Tito. Nadie tuvo el mismo peso para mantener el equilibrio entre serbios, croatas, bosnios, eslovenos y el resto de pueblos yugoslavos. Y aquí entra en el juego la economía. Yugoslavia había sido un experimento raro. Ni comunismo soviético ni capitalismo occidental. Tito inventó algo llamado socialismo autogestionario, en el que las fábricas eran de los trabajadores y las repúblicas tenían más autonomía económica. Durante los años 60 y 70 la fórmula parecía funcionar. El turismo en la costa dálmata dejaba dinero. Muchos yugoslavos iban a trabajar a Alemania o a Austria y enviaban dinero a casa. El país tenía una imagen moderna y más abierto que el resto del este. Pero en los 80 todo empezó a tambalearse. Deuda externa. Yugoslavia había pedido enormes préstamos a Occidente en los buenos tiempos. Al no poder devolverlos, el FMI entró con sus recetas clásicas: recortes, austeridad y congelación de salarios. Inflación brutal. En 1989 la inflación ya estaba disparada y la gente veía cómo su sueldo valía menos cada mes. Paro y inmigración. Las zonas más pobres como Kosovo, Macedonia o partes de Bosnia sufrían tasas altísimas de desempleo, mientras miles de trabajadores se iban a Alemania como Gastarbeiter. Desigualdad regional. Eslovenia y Croacia, más ricas y conectadas con Europa Central, se cansaban de sostener a las repúblicas más pobres. Esa sensación de nosotros pagamos por ellos empezó a calar muy fuerte. En resumen, la economía nunca fue tan sólida como parecía. Lo que en los 70 se había sostenido con préstamos y turismo, en los 80 se convirtió en un castillo de naipes tambaleante. Y lo más increíble es lo que pasó después. En 1993, ya en plena guerra, Yugoslavia sufrió una de las hiperinflaciones más brutales de la historia. El dinar se devaluaba tan rápido que se imprimieron billetes de 500.000 millones. Sí, has oído bien, 500.000 millones. Para comprar pan hacía falta un fajo de billetes que al día siguiente ya no valía nada. Todo esto creó el terreno perfecto para el nacionalismo. En un país donde la identidad regional ya era fuertísima, la crisis económica se convirtió en la excusa ideal para que cada república pensara: ¿por qué tengo que aguantar a los demás? Mejor me voy por mi cuenta. La muerte de Tito en 1980 fue como quitar la tapa de una olla a presión. Durante unos años parecía que no pasaba nada grave, pero poco a poco las tensiones políticas, económicas y étnicas fueron subiendo de temperatura. Y a principios de los años 90, esa olla acabó explotando. Los años 80 se cerraban con un país que ya no era el mismo que había dejado Tito. La economía hacía aguas, las diferencias entre repúblicas se hacían cada vez más visibles y el ambiente político se iba cargando de electricidad. En Eslovenia y Croacia, los periódicos hablaban cada vez más de derecho a decidir, de independencia y de que su futuro estaba en Europa Occidental y no en Belgrado. Mientras tanto, en Serbia empezaba a destacar un político que pronto sería protagonista absoluto: Slobodan Milošević. Su gran jugada fue presentarse como defensor de los serbios, dentro y fuera de Serbia. Y ojo, porque serbios había repartidos por toda Yugoslavia, en Croacia, en Bosnia, en Kosovo. Eso le daba un discurso muy potente, pero también muy peligroso.
En 1989, durante la conmemoración de los 600 años de la batalla de Kosovo-Polje, una derrota épica de los serbios frente a los otomanos, Milosevic dio un discurso multitudinario en el que vino a decir que nadie volverá a humillar al pueblo serbio. Imagina la escena: cientos de miles de personas, banderas ondeando, símbolos medievales mezclados con altavoces y micrófonos modernos. Fue un cóctel de historia, identidad y política que caló muy hondo. Ese mismo año cayeron el muro de Berlín y los regímenes comunistas de Europa del Este. El mensaje era claro: las ideologías estaban cambiando y la ola de transformaciones también iba a arrastrar a Yugoslavia. Lo que para muchos en Occidente parecía el inicio de una nueva era de libertad, en los Balcanes se vivía con incertidumbre y miedo. ¿Qué iba a pasar con un país hecho de tantas piezas distintas cuando ya no existía Tito? La economía se hundía y cada líder tiraba para su lado. Las primeras elecciones libres en Eslovenia y Croacia, a principios de los años 90, fueron la confirmación de esa fractura. Los partidos nacionalistas arrasaron en las urnas. Aún no había guerra. Todavía se podía viajar de Ljubljana a Zagreb o a Sarajevo como si nada, pero la tormenta ya estaba en el horizonte. Y lo que empezó en Eslovenia parecía poca cosa, casi anecdótica, hasta que se convirtió en un incendio. La tormenta estalló primero en el norte, en un rincón que a muchos europeos occidentales les sonaba más a destino de esquí que campo de batalla: Eslovenia. En junio de 1991, Ljubljana declaró su independencia. Fue como una sacudida en Belgrado. ¿Independencia? ¿Salir de Yugoslavia así, sin más? El ejército federal reaccionó enviando tropas, pero lo que siguió pasó a la historia como la Guerra de los 10 días. Fueron apenas un par de semanas de enfrentamientos, con unas pocas decenas de muertos. Rápida, casi quirúrgica y sobre todo simbólica. Eslovenia no iba a dar marcha atrás y el ejército yugoslavo, ocupado en 1000 frentes y con poca motivación para luchar contra un territorio casi homogéneo, se retiró. La guerra terminó con los acuerdos de Brioni, auspiciados por la Comunidad Económica Europea. Oficialmente, Eslovenia aceptaba una moratoria de 3 meses antes de aplicar su independencia y Yugoslavia retiraba sus tropas. En la práctica, eso significó que Ljubljana habría ganado. Para los eslovenos fue un triunfo inesperado, para los serbios una decisión pragmática. En Belgrado, Milosevic y los generales no veían a Eslovenia como un frente estratégico. Apenas había población serbia allí y el territorio miraba más a Austria e Italia que a los Balcanes. ¿Para qué malgastar tropas? Mejor guardar fuerzas para el choque que todos intuían inevitable: Croacia. Esa retirada dejó una sensación agridulce. Por un lado, parecía que Europa había conseguido parar una guerra con diplomacia. Por otro, era evidente que Yugoslavia se estaba desmoronando y que lo peor estaba por venir. Y hablando de Europa, la reacción fue tibia, casi incrédula. La Comunidad Económica Europea, precursor de la Unión Europea, mandaba observadores, hacía declaraciones, pero sin una estrategia clara. Muchos diplomáticos repetían una frase que se haría famosa: la hora de Europa. La idea de que el continente podía resolver sus propios problemas sin depender de Washington. El problema es que esa hora se alargó tanto que en Bosnia se convirtió en una pesadilla. ¿Y los vecinos? Cada uno miraba al tablero con sus propios intereses.
Austria fue de los primeros en reconocer a Eslovenia y a Croacia. Tenía intereses económicos y culturales con ambas repúblicas, y además Viena veía la guerra como una amenaza directa a su frontera sur. Hungría apoyaba discretamente a Croacia, tanto por proximidad geográfica como porque había minorías húngaros en la región de Voivodina, dentro de Serbia. Grecia, ortodoxa como Serbia, simpatizaba con Belgrado, aunque sin implicarse abiertamente. Bulgaria, en plena transición poscomunista, observaba con cautela, sin querer encender un fuego con su frontera occidental. Y Alemania jugó un papel clave. Helmut Kohl presionó con fuerza para que la Comunidad Europea reconociera cuanto antes la independencia de Croacia y Eslovenia. Berlín veía a estos países como parte de su vecindario natural y no quería que quedaran bajo el control serbio. Así, mientras en Ljubljana la guerra parecía cerrada, en Zagreb se abría un frente mucho más sangriento. En 1991, Croacia también proclamó su independencia, y aquí el panorama era mucho más complejo. Dentro de Croacia vivía una importante minoría serbia, sobre todo en la región de Krajina. El ejército yugoslavo, dominado por serbios, y las milicias locales serbias se levantaron en armas contra el nuevo Estado croata. Uno de los episodios más duros fue el asedio de Vukovar, una ciudad a orillas del Danubio. Imagina una urbe pequeña, con casas bajas y calles tranquilas, bombardeada día y noche durante 3 meses. Cuando finalmente cayó en noviembre del 91, estaba prácticamente arrasada. Las imágenes de Vukovar en ruinas dieron la vuelta al mundo y fueron la prueba de que aquello no iba a ser una separación amistosa, sino una guerra brutal. Mientras tanto, en Zagreb, la capital, la vida seguía a medias, bares abiertos, fútbol los domingos, pero con sirenas antiaéreas que recordaban a todos que la guerra podía llegar en cualquier momento. Curiosidad, en octubre de 1991, el Dinamo de Zagreb jugaba partidos de competición europea mientras caían misiles cerca del estadio. Ese contraste de normalidad y guerra era algo muy típico en los Balcanes en los 90. Croacia se convirtió en un tablero dividido, unas zonas bajo control del nuevo Estado, otras en manos de milicias serbias autoproclamadas como la República Serbia de Krajina, con apoyo directo de Belgrado. Y lo peor, los primeros indicios de lo que luego sería tristemente famoso en Bosnia, la limpieza étnica, vecinos expulsados de sus casas por el simple hecho de ser croatas o serbios. Europa y la comunidad internacional miraban con preocupación, pero sin actuar demasiado. Había un aire de incredulidad. ¿Cómo puede estar pasando esto en Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Pero pasaba, y mientras Croacia ardía, el foco empezaba a girar hacia Bosnia. Porque si Croacia ya era complicada, Bosnia iba a ser el auténtico infierno. Si en Croacia ya era complicado, Bosnia era directamente un rompecabezas imposible. Imagina un país sin mayoría clara, donde las 3 principales comunidades estaban casi igualadas. Alrededor de un 40% de musulmanes bosnios, un 30% de serbios ortodoxos y un 20% de croatas católicos, todos entremezclados en pueblos y ciudades. Sarajevo, la capital, era el ejemplo perfecto. Una ciudad con mezquitas, iglesias ortodoxas y católicas, y hasta una sinagoga, todo en pocas calles.
una miniatura de la convivencia balcánica y al mismo tiempo un polvorín. Cuando Croacia se declaró independiente, Bosnia quedó atrapada en medio. Si se mantenía en Yugoslavia, corría el riesgo de quedar dominada por los serbios. Si buscaba la independencia, tanto Croacia como Serbia tenían intereses y minorías en su territorio, y ninguno iba a quedarse de brazos cruzados. La independencia de Bosnia en 1992 fue, por eso, el inicio del capítulo más oscuro de todas las guerras de Yugoslavia. Porque allí no se trataba solo de fronteras, sino de barrios, pueblos y hasta calles que se dividían entre tres bandos enfrentados. Si en Croacia la guerra había sido brutal, en Bosnia se convirtió en un infierno. La clave estaba en la composición del país. Ningún grupo era mayoría absoluta. Había un 40% de musulmanes bosnios, un 30% de serbios ortodoxos y un 20% de croatas católicos, todos entremezclados, como ya hemos visto. Cuando Bosnia declaró su independencia en 1992, Serbia y Croacia vieron una oportunidad. Los serbios, liderados por Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic, querían quedarse con las zonas de mayoría serbia para unirlas a Belgrado. Los croatas, apoyados directamente por Zagreb, buscaban algo parecido, quedarse con el oeste y el sur. En medio quedaban los bosnios musulmanes de Alija Izetbegović, atrapados en una guerra a tres bandas. Las alianzas cambiaban según el momento. A veces serbios y croatas contra los bosnios, otras veces croatas y bosnios contra los serbios. Fue una guerra de mapas que se redibujaban cada mes y de pueblos que cambiaban de manos de forma constante. El símbolo más claro de esa tragedia fue Sarajevo, la ciudad que en 1984 había celebrado unos Juegos Olímpicos de invierno llenos de optimismo. Apenas 8 años después estaba rodeada de tropas serbias. Durante casi 4 años, la gente vivió bajo las bombas y los francotiradores. Para cruzar una calle había que recorrer zigzagueando con la esperanza de que la bala del francotirador no te alcanzara. La vida cotidiana era pura resistencia. Agua recogida de lluvia, electricidad solo a ratos, hornillos improvisados. Pero la cultura nunca desapareció. Conciertos en sótanos, teatros clandestinos, incluso un concurso de Miss Sarajevo en 1993 con un cartel que decía "Don't let them kill us". No dejéis que nos maten. Ese mensaje acabó convertido en canción de U2 junto a Luciano Pavarotti. Mientras tanto, fuera de Sarajevo, la guerra tomó un rumbo todavía más siniestro. La limpieza étnica. Se trataba de expulsar a pueblos enteros solo por pertenecer a otra comunidad. Casas quemadas, vecinos forzados a huir, campos de detención que recordaban a lo peor del siglo XX. Lo que se suponía enterrado tras la Segunda Guerra Mundial reapareció en pleno corazón de Europa en los años 90. Y en julio de 1995 llegó la mayor tragedia, Srebrenica. Era una de las zonas seguras declaradas por la ONU, protegida por unos 400 cascos azules holandeses. Allí se habían refugiado miles de musulmanes bosnios confiando en que estaban a salvo. El 11 de julio, Ratko Mladic entró en la ciudad con sus tropas. Se hizo grabar un vídeo acariciando la cabeza de un niño, prometiendo que nadie sufriría. Pero lo que siguió fue un genocidio. Hombres y adolescentes, más de 8.000 personas, fueron separados de las mujeres, ejecutados en bosques y almacenes y enterrados en fosas comunes. Después, esas fosas fueron removidas con excavadoras para ocultar pruebas. Los cascos azules no intervinieron, se quedaron mirando, impotentes, atrapados por unas órdenes que les prohibían combatir.
La imagen de la ONU quedó destrozada. Había prometido proteger y no lo hizo. Srebrenica fue un punto de no retorno. Para los bosnios quedó claro que nadie vendría a salvarlos. Para Europa fue una vergüenza histórica. El continente que había jurado nunca más, tras 1945, había permitido un genocidio en su propia casa. Después de Srebrenica y de la ofensiva conjunta de croatas y bosnios, en el verano de 1995, la OTAN intervino con bombardeos aéreos. Era la primera vez que la Alianza Atlántica actuaba con fuerza en los Balcanes, y esa presión militar abrió la puerta a unas negociaciones que, por fin, pondrían fin a la guerra. Durante los primeros años de la guerra, la comunidad internacional fue poco más que un espectador incómodo. La ONU mandó cascos azules con una misión casi imposible: mantener la paz, en un lugar donde no había paz que mantener. Estaban mal equipados, con órdenes muy limitadas, y en ocasiones terminaron siendo rehenes de la situación. Literalmente, en 1995, las fuerzas serbo-bosnias llegaron a encadenar a varios cascos azules a postes de energía como escudos humanos frente a los bombardeos de la OTAN. Europa, por su parte, repetía aquello de la hora de Europa, que es como el Deeply Concert actual, convencida de que podía resolver el conflicto sin intervención americana. Pero las cumbres se sucedían, los comunicados se acumulaban, y sobre el terreno, Sarajevo seguía sitiada y pueblos enteros seguían ardiendo. La gran diferencia llegó cuando Estados Unidos decidió implicarse de verdad. Washington no quería un nuevo Vietnam en los Balcanes, pero tampoco podía permitir que, a las puertas de la OTAN y la Unión Europea, se produjera un genocidio retransmitido por televisión. Tras la masacre de Srebrenica y el bombardeo del mercado de Markale en Sarajevo, una matanza de civiles en pleno centro de la ciudad, la paciencia internacional se agotó. En agosto de 1995, la OTAN lanzó la operación Fuerza Deliberada, bombardeos aéreos sistemáticos contra posiciones serbo-bosnias. Fue la primera gran acción militar de la OTAN en su historia. La presión militar, combinada con la ofensiva terrestre de croatas y bosnios, obligó a los líderes serbios a aceptar que no podían ganar la guerra por completo. Era el momento de sentarse a negociar. Y ahí entran en escena los acuerdos de Dayton. En noviembre de 1995, los líderes principales de Bosnia, Croacia y Serbia fueron invitados a una base aérea estadounidense en Dayton, Ohio. La elección del lugar no fue casual. Lejos de Europa, aislados de sus partidarios, sin posibilidad de escapar al calor de la negociación. Durante 3 semanas, en salas de reuniones sin ventanas, con café americano y diplomáticos presionando día y noche, se fue fraguando un acuerdo. Al final se estableció que Bosnia seguiría existiendo como un único estado, pero dividido en 2 entidades autónomas: la Federación de Bosnia y Herzegovina, bosnios y croatas, y la República Srpska, serbios. Un diseño complejo, lleno de tensiones internas, pero que consiguió lo más importante: detener la guerra. Una curiosidad: Richard Holbrooke, el diplomático americano que lideró la negociación, describía Dayton como una trampa voluntaria. Los líderes no podían marcharse hasta firmar, y más de una vez las discusiones estuvieron a punto de terminar en puñetazos. En una ocasión, Milosevic salió a dar un paseo nocturno por la base aérea, escoltado, mascullando que aquello era un insulto para Serbia, pero al final firmó.
Dayton no creó una paz justa, ni mucho menos. Lo que creó fue una paz posible. Bosnia se convirtió en un país con 3 presidentes rotatorios, múltiples parlamentos y un diseño institucional tan complejo que incluso hoy funciona a duras penas, pero funcionó en lo esencial: detuvo la guerra. Finalmente, el 14 de diciembre de 1995, en París, se firmó oficialmente el acuerdo. Los Balcanes quedaban en ruinas, con cientos de miles de muertos y millones de desplazados, pero el infierno de Bosnia había terminado. Los croatas aceptaron convivir con los bosnios porque no tenían otra salida, y los serbios mantuvieron su propia república Sprska, con un nivel de autonomía tan grande que incluso hoy algunos de sus líderes siguen coqueteando con la idea de separarse. El acuerdo congeló el conflicto, pero no lo resolvió. Las heridas seguían abiertas, pueblos arrasados, familias rotas, vecinos que jamás volverían a confiar unos en otros. Y en el fondo, todos sabían que Milošević, el hombre fuerte de Serbia, todavía no había jugado su última carta. Porque mientras Bosnia se recomponía a duras penas, en otra región al sur de Serbia empezaba a escucharse un murmullo que pronto se convertiría en grito: Kosovo. Cuando la guerra en Bosnia terminó en 1995, parecía que los Balcanes al fin podían respirar. Pero había una herida latente, mucho más antigua, que pronto iba a sangrar. Para los serbios, Kosovo no es una provincia cualquiera, es el corazón de su identidad nacional. Allí, en 1389, tuvo lugar la famosa batalla de Kosovo-Polje, convertida en mito fundacional. Milošević lo había recordado en 1989 en un discurso multitudinario que alimentó el nacionalismo serbio. El problema es que en los años 90 la realidad demográfica era otra. En Kosovo vivía una mayoría abrumadora de albaneses musulmanes, mientras que los serbios eran apenas un 10%. Durante décadas, los kosovares albaneses reclamaron más autonomía, pero Milošević dijo justo lo contrario. En 1989 les retiró la autonomía que Tito les había concedido, colocando la provincia bajo control directo de Belgrado. Eso alimentó una resistencia silenciosa, liderada por Ibrahim Rugova, que apostaba por la no violencia, casi al estilo de Gandhi. Pero a finales de los 90, una parte de los albaneses kosovares perdió la paciencia. Nació el Ejército de Liberación de Kosovo, una guerrilla armada que empezó a atacar a la policía y al ejército serbio. La respuesta de Belgrado fue brutal: operaciones militares indiscriminadas, aldeas arrasadas y miles de civiles expulsados de sus casas. Las imágenes de refugiados kosovares huyendo por carreteras embarradas recordaban demasiado a lo que había pasado en Bosnia pocos años antes. La comunidad internacional intentó mediar. En 1999 se organizaron las negociaciones de Rambouillet, en Francia. Allí los representantes kosovares aceptaron un plan de autonomía bajo supervisión internacional. Milošević, en cambio, se negó en redondo. Para él, Kosovo era el alma de Serbia y no había nada que negociar. El fracaso de Rambouillet fue la chispa. En marzo de 1999, la OTAN lanzó una campaña de bombardeos sobre Serbia y Montenegro. Fue la primera vez que la alianza atacaba a un estado soberano sin autorización de la ONU. Durante 78 días, puentes, fábricas, cuarteles e incluso la televisión estatal serbia fueron bombardeados. Belgrado vivió noches enteras bajo las sirenas antiaéreas. Milošević resistió, jugando la carta del victimismo, presentándose como defensor de Serbia frente a Occidente, y durante semanas muchos serbios le creyeron.
pero al final la presión fue insostenible. Los bombardeos habían destruido buena parte de la infraestructura y cientos de miles de kosovares seguían huyendo. En junio de 1999, Serbia aceptó la retirada de las tropas de Kosovo, que pasó a ser administrado por la ONU y protegido por fuerzas de la OTAN. La guerra de Kosovo fue el golpe definitivo para Milosevic. En el año 2000, tras unas elecciones marcadas por el fraude y protestas masivas en Belgrado, el régimen cayó. Milosevic fue arrestado y 2 años después entregado al Tribunal de La Haya, acusado de crímenes de guerra y genocidio. Murió en su celda en 2006, antes de que terminara el juicio. Kosovo, mientras tanto, quedó bajo tutela internacional. En 2008 declaró unilateralmente su independencia, reconocida por gran parte de Occidente, pero rechazada por Serbia, Rusia y otros países. Hoy sigue siendo uno de los conflictos congelados más delicados de Europa, símbolo de cómo las guerras yugoslavas dejaron heridas que aún no se han cerrado. Las guerras yugoslavas terminaron oficialmente con Kosovo en 1999, pero la verdad es que sus huellas siguen vivas, visibles en cada rincón de los Balcanes. Hoy, cuando viajas por la región, puedes ver esas cicatrices a simple vista. En Sarajevo todavía hay edificios marcados por impactos de bala y explosiones. En Vukovar, Croacia, hay barrios enteros reconstruidos desde cero porque no quedó nada en pie. En Bosnia, las famosas rosas de Sarajevo, cráteres de morteros rellenados por resina roja, que se recuerda a los lugares donde cayeron civiles. Pero también está la vida, cafés llenos, jóvenes que estudian en Erasmus, música balcánica que combina tradición y modernidad, una región que poco a poco ha ido encontrando no solo maneras de seguir adelante, sino de convertir unos países bastante apreciados, bastante recomendables de conocer y de estar. El mapa de la antigua Yugoslavia es hoy un mosaico de estados. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y, si contamos Kosovo, 7 países donde antes había uno. Algunos ya forman parte de la Unión Europea, otros esperan, con más paciencia que ilusión, su turno. El diseño dejado por Dayton en Bosnia sigue siendo frágil. 2 entidades que apenas se soportan, 3 presidentes rotatorios, una burocracia infinita. En Kosovo, la independencia sigue siendo motivo de disputa con Serbia y Rusia, negándose a reconocerla. Y en Serbia todavía hay quienes ven la desintegración de Yugoslavia como una herida abierta, una humillación que nunca debió ocurrir. Lo paradójico es que en los años 70 el pasaporte yugoslavo era uno de los más codiciados del mundo. Permitía viajar tanto a Oriente como a Occidente. Hoy los pasaportes de los nuevos estados tienen más limitaciones, salvo los de los países que entraron en la Unión Europea. Las guerras dejaron casi 140.000 muertos y más de 4 millones de desplazados, pero también dejaron una lección incómoda. Europa, que había prometido que nunca más habría genocidios en su suelo, los permitió en Bosnia. Al final, fue Estados Unidos y no Europa quien impuso la paz. Sin embargo, los Balcanes no son solo un lugar de heridas, sino también de resiliencia. Quien viaja hoy a Sarajevo puede tomarse un café turco junto a una iglesia barroca y una sinagoga sefardí.
En Mostar, los chavales se tiran al río desde el famoso puente como si nada hubiera pasado. En Belgrado, las noches son largas y llenas de música. Y en Ljubljana, Eslovenia, nadie diría que hace 30 años aquello fue un frente de guerra. La antigua Yugoslavia fue un país que vivió rápido, se endeudó mucho, creyó que podía ser un puente entre dos mundos y terminó desangrado por dentro. Pero sus historias, sus ciudades y su gente siguen ahí, recordándonos que Europa no es solo París, Berlín o Roma. Europa también es Sarajevo, Mostar, Belgrado o Pristina, lugares donde la historia se escribió a sangre y fuego, donde hoy se vive con una mezcla de melancolía y esperanza. Quizás ese sea el gran legado de las guerras yugoslavas, mostrarnos que la paz no siempre es perfecta, pero incluso la paz imperfecta es infinitamente mejor que la guerra.